Buenas tardes. Bienvenidos a Microbios, el podcast en español de la Sociedad Norteamericana de Microbiología. Yo soy el Dr. Max Brito, anfitrión de este podcast y profesor de Medicina e Infectología de la Universidad de Illinois, en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos. Pueden descargar el podcast y suscribirse para recibir alertas cuando tengamos nuevos episodios desde su aplicación de podcast favorita, incluyendo Google y Apple Podcasts. También pueden tener acceso desde la página de la Sociedad de Microbiología en www.asm.org por sus siglas en inglés. La resistencia antimicrobiana es un problema de salud pública e individual a nivel mundial. Las infecciones severas por organismos resistentes a los antibióticos siguen en aumento y la morbimortalidad y el costo que generan estas infecciones al sistema de salud han alcanzado proporciones epidémicas. Para tratar este tema hemos invitado al doctor Alfredo Menalora. El doctor Menalora es profesor asistente de medicina de la Universidad de Illinois en Chicago y director del programa de residencia de infectología de dicha institución. Es también un gran amigo y colega. Alfredo, bienvenido a Microbios. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Vamos a comenzar, introduzcamos el tema, ¿verdad? ¿Podrías darnos un resumen del impacto que tiene la resistencia antimicrobiana en la morbimortalidad general e intrahospitalaria? ¿Cómo no? La resistencia es un fenómeno que hemos visto desde el inicio de la época del uso de antibióticos. Y lo que hace es que simplemente las bacterias tienen una capacidad de evolucionar en contra de los antibióticos que usamos en contra de ellos. Al evolucionar, nuestros antibióticos entonces que podemos usar son menos y usualmente son también inferiores. Y ese es el impacto que tiene en la morbilidad y mortalidad del paciente, que cuando tenemos resistencia, tenemos menos opciones de tratamiento y dichas opciones usualmente son menos efectivas. Con los estudiantes y residentes a veces uso una analogía que es que queremos usar un martillo para poner un clavo en la pared. Ese martillo son nuestros antibióticos potentes, como las penicilinas y sus derivados. Cuando tenemos resistencia, estamos poniendo ese clavo no con un martillo, pero con un zapato. Podemos hacer el trabajo con el zapato, pero durará un poco más de tiempo y seremos menos efectivos. Qué bien, qué bien. ¿Y qué tal la epidemiología de las infecciones antimicrobianas a nivel mundial? ¿Cuál es el problema a nivel mundial? ¿Qué por ciento de infecciones, qué por ciento de bacterias son resistentes? ¿Cuál es la generalidad del problema? Bueno, a nivel global es un problema que está afectando todos los países en general, a veces unos países más que otros, dependiendo de ciertos sistemas de salud pública. Este problema ha incrementado incluso aún más con la pandemia. Antes de la pandemia, en el año 2019, por ejemplo, teníamos aproximadamente 1.27 millones de muertes a nivel mundial, y luego de la pandemia, ese número incrementó en un 15 o 20%. No tenemos todos los números perfectos a nivel mundial, pero la CDC ha hecho estudios acá en los Estados Unidos donde el incremento durante la pandemia fue bastante drástico y por eso este problema se ha empeorado y tenemos que poner de nuestras partes en muchos diferentes aspectos que podemos contribuir para la disminución de este problema. Sí, uno de los aspectos de la mayoría de las pandemias, que no es único a la pandemia del COVID, es que se presta mucha atención a lo que está causando la pandemia y se descuidan otro programa de salud pública. Entonces, fue uno de los problemas con el COVID-19, que quizás descuidamos un poco los problemas de salud pública base, los problemas de monitoreo, los problemas de seguimiento, de resistencia antimicrobiana, y por eso se agrava el problema. Eso puede ser parte del problema. Es posible que sea algo un poco más multifactorial. Por ejemplo, es cierto que durante la pandemia muchos de los recursos fueron enfocados en el tratamiento y en el aislamiento de los pacientes que tenían COVID-19 y el uso de aislamiento para otras bacterias y condiciones que usualmente usábamos, como por ejemplo el estafilococo resistente a la meticilina. Eso se bajó un poco el uso de aislamiento para eso y por ende la transmisión seguro que incrementó
por eso. Sin embargo, creo que lo que más contribuyó fue el uso de antibióticos que la pandemia causó. Aproximadamente un 80% de los pacientes con COVID-19 usaron antibióticos o tenían antibióticos como parte de su tratamiento. Y sin embargo, muchos estudios han demostrado que menos de un 1% de los pacientes admitidos con COVID-19 al principio no tienen coinfección con bacterias. O sea que es un uso bastante grande de antibióticos que sucedió con la pandemia y eso contribuye al incremento en resistencia. Es decir, que es multifactorial, ¿no? El mal uso de los antibióticos se acentuó con la pandemia y también en las prácticas de aislamiento que quizás teníamos para ciertas bacterias, pues también se me ocurre que el uso de material gastable también, quizás alguna escasez de material gastable en algunos centros, fruto de la pandemia contra el COVID. Y tuvimos eso al principio de la pandemia, en donde se agotó la mayoría del material, ¿no? Eso es cierto, sí. Y por eso es multifactorial el uso de antibióticos y la disminución de todos esos factores para controlar la transmisión. Qué bien. ¿Qué tal en la epidemiología mundial de la resistencia antibacteriana? Me imagino que debe haber diferencias geográficas entre regiones. El problema en Estados Unidos sabemos que es un problema muy grave, sobre todo a nivel hospitalario. ¿Qué tal? ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias entre el problema de la resistencia bacteriana en los Estados Unidos y en Latinoamérica? Tenemos una audiencia en Latinoamérica, en los países de Latinoamérica, quizás les interesaría saber cuáles son algunas de las diferencias y similitudes del problema. Es muy buena pregunta y hay diferencias. En los Estados Unidos, por ejemplo, tenemos un problema con la resistencia que es bastante concentrado en pacientes hospitalizados y en pacientes en centros de hospitalización avanzadas, donde son pacientes bien complejos, donde ya el uso de antibióticos y todos los factores de riesgo están ahí presentes. Y tenemos resistencia avanzada, tenemos pacientes con resistencia a carbapenémicos, tenemos este nuevo hongo llamado Candida auris, que ahora está presente en todos los estados en los últimos 10 años. Así que es un problema bastante significativo, pero también es bastante concentrado. En la población en general, en los Estados Unidos, las bacterias que son resistentes a los beta-lactamasas, los BLIS en español, son aproximadamente un 10% en la población que tienen esta resistencia a ceftriaxona y a los antibióticos comunes. En países en Latinoamérica y también en algunos países en Europa oriental tenemos mucha más resistencia. En Latinoamérica, por ejemplo, hay países que tienen resistencia a ceftriaxona. El E. coli tiene resistencia por encima de 30, 40 y 50%, lo cual hace que el uso de carbapenémicos sea más común y más necesario. Y por ende que tengamos menos antibióticos también y más riesgo de resistencia mayor. Así que son muchas diferencias causadas por muchos factores. Por ejemplo, en Latinoamérica hay muchos países donde los antibióticos se pueden comprar sin receta y esos antibióticos usualmente son de primera y segunda generación que contribuyen a la producción de BLIS en estas bacterias. Eso no sucede en los Estados Unidos y por ende tenemos menos BLIS. Así que hay varios factores que contribuyen. Sí. En los Estados Unidos tenemos los doctores que le prescriben la medicina, ¿no? Que también puede ser un factor, la falta de empoderamiento del médico frente al paciente. Cuando el paciente dice quiero un antibiótico, hay muchos doctores que quizás no están muy empoderados a decir no te voy a dar un antibiótico, ¿no? Porque a veces no es fácil cuando el paciente no se siente bien y es una de las causas, ¿no? Es cierto, sí. Hay muchos estudios demostrando que el uso de antibióticos en pacientes ambulatorios con síntomas virales es común e inclusive que los médicos saben que quizás no deberían de dar el antibiótico y sin embargo la presión social con el paciente frente a ti a veces es muy difícil. Sí. Y qué bueno que hablaste de bacterias en específico, hablaste del Escherichia coli, estás hablando del estafilococo meticilino resistente. ¿Cuáles son las bacterias, ya que estamos hablando de resistencia bacteriana en general, cuáles son específicamente esas bacterias que, sobre todo a nivel hospitalario,
causan mayor problema o que son más propensos a causar resistencia? ¿Cuáles son las que están causando la mayor parte del problema? Bueno, la mayor parte del problema son 6 bacterias que usamos el nombre escape, que significa para Enterococcus faecium, S para el Staphylococcus aureus, K para la Klebsiella, A para la Acinetobacter baumannii, P para las Pseudomonas y E para el Enterobacter. Esas son bacterias que causan bastante problemas médicos, es decir, que están asociadas a muchas infecciones, sobre todo nosocomiales, y que muchas de estas bacterias acumulan mucha resistencia, el Acinetobacter, el Pseudomonas y también, por supuesto, la Klebsiella. Son bacterias que pueden sobrevivir y acumulan mucha resistencia en lo que tratamos otras infecciones y luego ellas se acumulan más en el cuerpo y causan las infecciones ya con mucho más resistencia. Okay. ¿Qué tal de los mecanismos que usan de resistencia? ¿Cuáles son? Sin entrar en muchos detalles, porque es una sopa de palabras, ¿no? O de letras. Sí. ¿Cuáles son los mecanismos más frecuentes que usan de resistencia estas bacterias? Bueno, creo que es bueno identificar los genes que están asociados a estas bacterias. Creo que dentro de lo práctico, lo principal es entender que tenemos bacterias resistentes a muchos betalactámicos y ese primer paso de resistencia son los BLIS, los que tienen, en inglés se llaman ESBL o Extended Spectrum Beta-lactamase y BLIS en español. Esas son las bacterias que tienen resistencia a esos betalactámicos. Sin embargo, luego, ya dentro de lo práctico, tenemos los resistencia a carbapenémicos y hay varios diferentes genes que pueden producir esa resistencia y hay una epidemiología correspondiente donde tenemos KPC o KPC aquí en los Estados Unidos, NDM usualmente en Asia, pero también está incrementando en las Américas y diferentes genes. Esos son los principales y las diferentes bacterias, como por ejemplo, volviendo a las bacterias de escape, la Acinetobacter baumannii puede tener diferentes genes que contribuyen a su resistencia. Muy bien, muy bien. Hablemos ahora de las estrategias que se usan ya hablamos cuáles son los mecanismos que producen la resistencia bacteriana. ¿Cuáles son algunas de esas estrategias que se pueden usar a nivel de la comunidad, a nivel del husbandry, del uso de antibióticos en animales, por ejemplo, y que es un asunto del cual podemos hablar también? Pero ¿cuáles son algunas de esas estrategias que se usan para tratar de disminuir la resistencia a nivel comunitario, individual e intrahospitalario? Creo que mencionar el hecho de que se usan muchos antibióticos en animales es bien importante. La mayoría de los antibióticos en los Estados Unidos, por ejemplo, se usa para la producción de animales, para su crecimiento, ya sean puercos o vacas o aves. Así que eso es un problema bastante grande, donde se consumen estos antibióticos y se produce esa resistencia dentro de esos animales que luego, a través de las heces y también el contacto con los humanos, pasa a la comunidad. Así que eso es una parte bastante importante. Y en los últimos 5 a 10 años, aquí en los Estados Unidos, la CDC ha estado en colaboración con las compañías que producen carne y que trabajan con estos animales para reducir el uso de antibióticos. Sin embargo, el problema clásico donde tenemos también mucho que hacer somos nosotros mismos. Los médicos, los pacientes, los clínicos, el uso de antibiótico en la comunidad y en los hospitales es bastante grande. Y la estrategia principal ahí es lo que se llama PROA o el uso de antibióticos, en inglés el stewardship de los antibióticos. Tratar de guiar el uso de antibióticos. Hay mucha literatura médica y a veces es difícil siempre estar pendiente de lo que cambia con relación a la selección y la duración de los antibióticos. Y ahí es donde el sistema de PROA en los hospitales y en las clínicas nos ayudan a mantener el uso de antibióticos dentro de un límite, dentro del límite de la evidencia y tratando de usarlo de la forma más apropiada para así reducir el uso de antibióticos. El uso de PROA disminuye la resistencia, disminuye el costo, disminuye los efectos adversos y es algo bastante positivo. Y eso es básicamente, ¿verdad? Reclutar o
tratar de un sistema de aprobación de antibióticos de acuerdo a la condición. Ahí, para algunos amigos que quizás no trabajan en ese campo, no son infectólogos, algunos de esos antibióticos están restringidos a las personas a la aprobación del infectólogo, por ejemplo, en nuestros países, pero aquí en Estados Unidos. Sabemos que en algunos de nuestros países pues no existe la figura del infectólogo y entonces tendría que ser algún comité o algún individuo que revise todos los antibióticos que han sido dispensados la noche anterior o el día anterior y entonces tratar de ver si la indicación para la cual ese antibiótico está siendo usado es la correcta, la dosis es la correcta, la cantidad de tiempo por el que se le da ese antibiótico es el correcto, porque no todos los antibióticos y no todas las patologías tienen que ser tratados con el mismo número de días. Es decir, es el uso, lo que dice el doctor, la prueba es el uso juicioso de los antibióticos para tratar de ver. Y también se usa el aislamiento, ¿no? Sí, hay varias estrategias y creo que la literatura sobre este tema yo la divido en dos. Los años 90 y sobre todo en los años 90, pero también al principio de los años de la década del 2000, mucha evidencia sobre el sobreuso de antibióticos, que más de un 50% de los pacientes reciben al menos una dosis de antibióticos, que un 30 a un 40% de los antibióticos usados no son los apropiados. Toda esa literatura y luego diferente literatura tratando de ver qué estrategias usar. Y en el 2014 la CDC produjo un documento que se llaman los elementos de stewardship o los core elements, que básicamente es un resumen de todas las diferentes estrategias. Requiere de que el hospital quiera hacer esto, es decir, que los líderes haya de voluntad. La voluntad de hacer eso, exactamente. También que haya una persona que sea la persona principal, que haya algún tipo de especialista, ya sea de farmacia o inclusive un internista que haga los protocolos y la acción, y también que la data se revise cada cierto tiempo. Es decir, que tengamos algún tipo de acción como, por ejemplo, la restricción de los antibióticos, el crear los protocolos, que esos protocolos se sigan y se traten de seguir, ya sea el día después que se revisen los casos o al usar los antibióticos, que serían la restricción. Todo eso en conjunto es lo que hace un programa efectivo. Y eso es muy bueno que traes a colación la figura del farmacéutico, del farmacista, de la persona que tampoco existe de esa manera en algunos lugares donde se practica la medicina, en donde habrá personas que nos escuchan, ¿no? Es la persona que está en el hospital, no solamente en la farmacia per se. En Latinoamérica el farmacéutico tiende a estar en la farmacia. Hay algunos países en donde esto se ha cambiado, ¿no? Y son propietarios de farmacia y demás. Aquí existe la figura del farmacéutico, de la persona que trabaja en el hospital y es miembro del equipo, del equipo para prevención de transmisión de infecciones. Y ha habido mucha literatura, como bien describes, en donde aún contratando farmacéuticos y contratando médicos especialistas en PROA, en estos protocolos que describes, son costo efectivos. Se pagan por eso, por la disminución del uso de antibióticos, de la cantidad del uso de antibióticos y sobre todo por la disminución de días en el hospital, porque se tratan muy juiciosamente las infecciones. Es como dice, costo efectivo. Es una cosa que se paga por ella misma. Así es, y nosotros hemos hecho estudios en el hospital comunitario donde trabajo, que también tiene muchos de esos problemas, que no tenemos, por ejemplo, especialistas en farmacia como tenemos en la universidad donde usted y yo trabajamos, que hay no solamente farmacólogos, pero una escuela de farmacología, unos especialistas en infecciones. Y es posible entrenar a personal de la salud para seguir estos protocolos, y sí se paga por sí mismo. Solamente en la reducción, por ejemplo, de
C. difficile, de las infecciones asociadas a antibióticos, del consumo de antibióticos. También vimos, por ejemplo, en un año una reducción del uso de antibióticos del costo en un 30% y muchas cosas más. Así que sí tiene sus beneficios económicos. Sí, claro, eso tiene beneficios económicos. El clostridoides difícil, como se llama ahora, ¿no? Ese es otro que no hemos hablado mucho. Eso también es un elemento que cuando he estado en Latinoamérica, algunos colegas pues también me dicen que no es muy frecuente en algunos lugares de Latinoamérica y yo siempre he creído que es un sesgo de búsqueda, ¿no? Es cuando no se busca el tratamiento, pues entonces no existe, ¿no? Pero eso es una de las grandes plagas de nuestro sistema hospitalario, ¿verdad? Es cierto, sí. Y definitivamente si se busca, se encuentra, que es parte del problema actual con este organismo en los Estados Unidos, que se busca en pacientes donde no se debe buscar y que nuestras pruebas ahora son muy sensitivas. Así que diagnosticamos C. difficile y tratamos al paciente en pacientes donde realmente no lo necesitan. Es decir, pacientes que están tomando medicamentos para suavizar sus heces, laxatives y cosas así. Entonces, hacemos prueba y es positiva y a veces encontramos demasiado donde no deberíamos de hacer esas pruebas. Exacto, porque los estudios, siempre que se estudia el estudio molecular, quiere decir que el patógeno está ahí, pero no quiere decir que está causando la infección. Y también hay protocolos hospitalarios, ¿verdad? Hay protocolos para determinar a quién se le debe realizar una prueba de clostridioides, ¿no? Es decir, que Sí, no sea y todo el mundo. eso es parte de lo nuevo con relación a stewardship. Hemos implementado en la universidad y también en nuestro hospital comunitario stewardship de pruebas, donde para hacer una prueba de C. difficile se revisa para que sea una persona que realmente necesite esa prueba e inclusive las pruebas de orina en pacientes con catéteres. Es muy frecuente que se hagan pruebas de orina en pacientes con catéteres, que ese catéter esté colonizado y que luego entonces se trate por una infección urinaria, siendo que es realmente colonización. Y eso tiene un efecto grande en el paciente y en el hospital con relación a costo y duración de la estadía, porque tratamos un paciente por una infección urinaria que no tiene, que hicimos ese cultivo por una fiebre que tiene que ver con otra cosa. Así que a veces también no diagnosticamos el problema real cuando hacemos pruebas excesivas. Así que es importante ser bien específico en las pruebas que hacemos y cuándo. Es decir, que como decíamos anteriormente, el uso adecuado de antibióticos, a veces el uso inadecuado de antibióticos también a veces pasa en el ambiente intrahospitalario, no solamente en la comunidad, como hablábamos anteriormente. Y eso es muy frecuente, el tratar infecciones urinarias asintomáticas, porque es nuestro reflejo como médicos, tratar de tratar todo lo que pasa. Y hablando de resistencia antimicrobiana intrahospitalar, uno de los grandes problemas es la disminución en lo que se conoce en inglés como pipeline, es decir, en la producción de antibióticos nuevos. La producción de antibióticos nuevos está disminuida porque el incentivo para las compañías farmacéuticas desarrollar antibióticos es un poco menor que el incentivo para desarrollar, por ejemplo, antihipertensivos, porque los antihipertensivos se toman por toda la vida, hay un incentivo económico. Y estas moléculas son muy difíciles de producir y cuestan mucho a las compañías farmacéuticas producir, o por lo menos ese es el argumento que escuchamos generalmente. Que cuesta mucho producir estas moléculas, entonces uno trata las infecciones por 7 días y cada día estamos tratando de disminuir el periodo de tiempo con que se trata las infecciones, porque sabemos que la mayoría de las infecciones con un par de días o 3 o 4 o 5 días de antibióticos, pues la mayoría de las infecciones, hoy sabemos que la mayoría de las infecciones pueden ser tratadas con un corto régimen de antibióticos. Pues entonces en los Estados Unidos hay una ley que sé que la Sociedad de Infectólogos de Norteamérica y sé que la Sociedad Norteamericana de Microbiología también están tratando de pasar
de que pase por el Congreso, que es el acto Pasteur. Pasteur como el microbiólogo famoso, aunque no es por él, sino es por las siglas del programa. Y esto lo que quiere decir es crear un programa en el que se incentive a las compañías farmacéuticas para que produzcan antibióticos, no por volumen, sino por subsidiados, si se quiere. Es decir, el gobierno va a participar o va a patrocinar por concurso las moléculas que salgan al mercado, y así las compañías farmacéuticas no pierden si tienen una molécula que no funciona. Es decir, que es básicamente el gobierno aceptando parte del riesgo económico. Y está pasando por el Congreso. Y si usted practica en los Estados Unidos y es de habla hispana y puede llamar a su representante y ayudar a que eso sea pasado, pues será una gran cosa, porque nos ayudará a crear antibióticos nuevos, que es uno de los grandes problemas, porque tenemos, como dice el doctor Mena, como dice Alfredo, en los antibióticos tenemos más resistencia, tenemos menos armas, ¿no? Tenemos menos antibióticos. Y si le añadimos, que también Alfredo y yo estamos muy conscientes de eso, si le añadimos es que hay una disminución en el número de personas que hace infectología, es decir, que estudia infectología en los Estados Unidos, pues entonces ya vemos como se llama, la tormenta perfecta. Así que tenemos que tratar el problema de diferentes vías. ¿Qué te parece? Sí, 100% de acuerdo. Sí, sobre todo en entrenar más personas en infectología, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿qué te parece? Una de las cosas que me ha llamado la atención también, hablando de nuevas estrategias, es el uso de bacteriófagos en el uso es decir, esas partículas virales que infectan a la bacteria y entonces pueden influir en su ciclo de vida para que la bacteria muera. Y es como una alternativa a los antibióticos. ¿Qué tal? ¿Qué sabes del uso de los bacteriófagos en resistencia antimicrobiana en específico? Bueno, es sumamente interesante y es algo que ha incrementado su interés en la última década por este problema de la falta de antibióticos y el incremento en la resistencia. Es sumamente interesante porque es una terapia viva, es decir, las bacterias son vivas y por eso evolucionan. Bueno, estos organismos, los bacteriófagos, pueden evolucionar con estas bacterias y atacar estas bacterias de una forma viva. Así que es básicamente usando el mismo problema que tenemos con las bacterias, que es la evolución. Estos organismos pueden atacar a las bacterias y destruirlas, y también pueden evolucionar y pueden hacer que la bacteria se haga más difícil evadir ese problema. Así que esa es una de sus ventajas, que se puede adaptar y puede tener un bajo impacto en el microbioma del paciente. Tiene muchas cosas positivas que los antibióticos no tienen, y tienen le hace falta muchas cosas negativas que los antibióticos sí tienen. O sea que es algo que seguiremos estudiando y tratar de producir y purificar más de estos organismos para el uso en las bacterias y en las infecciones que tenemos tantos problemas con resistencia. También tenemos estudios interesantísimos del microbioma humano. Tuvimos en meses pasados, tuvimos un experto en el microbioma humano y nos dio una gran charla sobre cómo se usa para determinar si las bacterias que están en el tracto urinario son bacterias que en realidad están causando infección versus aquellas que colonizan. Es decir, este es el área, yo creo que el campo de la resistencia antimicrobiana, aunque no es realmente lo que yo pienso todos los días o lo que hago todos los días, me parece fascinante porque se presta tanto a la microbiología, a la inmunología, a la biología molecular. Es muy interesante y el campo tiene que ver con el microbioma humano, tiene que ver con los bacteriófagos. Es decir, es un campo muy interesante.
Bueno, qué buena plática. Me encanta practicar contigo sobre este tema que te apasiona. Déjame hacerte una última pregunta antes de que terminemos y que se la he hecho a alguno de los invitados. Y te la quiero hacer a ti porque eres un joven súper exitoso y tenemos muchas personas que nos escuchan, mucha gente joven, ¿no? Tenemos muchos estudiantes que nos escuchan. ¿Cuál sería tu consejo a una persona que quiera, que esté pensando en infectología, pero que no sepa todavía qué hacer si es que está en los Estados Unidos o en Latinoamérica? Eh, y si está en Latinoamérica, eh, ¿qué se hace para ser un joven exitoso en la medicina académica? ¿Qué debe hacer qué tiene que hacer un agente joven, un estudiante que nos esté escuchando? Creo que lo principal es tratar de encontrar tu pasión, y realmente en la infectología hay mucho de qué apasionarse, muchas áreas y muchas diferentes subespecialidades y áreas dentro de la infectología. Así que es tratar de encontrar esa pasión, y en la infectología hay muchas preguntas por hacer y muchas preguntas por contestar, y todas esas preguntas tienen un impacto bastante grande en los pacientes y en las sociedades. Es lo que hace la infectología diferente a muchas otras especialidades, que es una especialidad dinámica que evoluciona, las bacterias evolucionan, tenemos enfermedades nuevas que antes no teníamos y seguiremos teniendo, inclusive enfermedades y epidemias que tienen un impacto social inmenso, y jugamos un papel bien importante en prevenir y en tratar, y podemos no solamente tratar a pacientes, pero a la comunidad. Así que es algo de qué apasionarse, y hay mucho dentro de la infectología que realmente puedes encontrar una pasión. Claro, y como dice, es multifacética, puede dedicarse a la salud pública, puede dedicarse 100% al cuidado de pacientes, puede ser un educador, como somos tú y yo, puede ser un investigador, como también hemos hecho investigación, es decir, es un campo multifacético, pero lo más importante, me gustó escuchar, eh, usar la palabra pasión, porque mucho se habla, sobre todo en Estados Unidos, de deudas y demás en carreras médicas. Y lo más importante es que uno siga su pasión, porque uno no hace nada yendo a un campo en donde quizás la remuneración monetaria es mayor, pero en algo que no le gusta. Uno tiene que hacer lo que le guste, ¿no? Y por Sí. el tiempo, porque uno pasa mucho tiempo haciendo eso. Y entonces muchos de los estudiantes que quizás no conocen. Y otra cosa importante también es la mentoría. Yo creo mucho en la mentoría. Yo hablo mucho de mentoría. Eh, Nadie llega donde está sin mentoría. Nadie llega a donde está sin subir sobre los hombros de la otra persona. Si consigan a ese mentor, a esa persona que los va a ayudar a llegar donde ustedes quieren, no donde el mentor quiere, donde ustedes quieren. Y busquen esa persona que tenga más o menos el interés que ustedes tienen y esa persona le muestre el camino para que ustedes después despeguen. Es muy importante la mentoría. Yo creo que muchas veces se ve, sobre todo en Latinoamérica, se ve mucho los muchachos que vienen los jóvenes que vienen y lo hacen todo sin ningún tipo de mentoría. Y quizás algunos fuimos así en algún momento, pero existen muchas personas que están dispuestas a ayudarlos. Busquen esa persona en sus países y que lo ayuden con todo, desde la confección del currículum hasta cualquier cosa, porque todo eso es importante. La mentoría es muy importante. Siempre sigan su pasión. Sí, la mentoría es sumamente importante, y yo he tenido muchos mentores excelentes, incluyéndola a usted, y realmente todos los que estamos en infectología y en enseñanza estamos aquí para ayudar a las generaciones que vienen después de nosotros, y eso creo que ha sido así siempre. Quizás las mentorías han cambiado de estilos a través de las generaciones, pero si uno ve, por ejemplo, la carrera de personas que se están retirando, ya sea el doctor Fauci o quien sea, uno ve cómo la mentoría tuvo un impacto en ellos también. Así que estoy de acuerdo que la mentoría es sumamente importante.
Eso es muy importante. Bueno, un absoluto placer tenerte. Hemos estado conversando con el doctor Alfredo Menalora, profesor asistente de medicina de la Universidad de Illinois en Chicago, un gran amigo, colega, exalumno y casi hermano. Alfredo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cómo no, gracias a usted, doctor Brito. Bueno, perfectamente. Muchas gracias a ustedes por escuchar. Hasta luego.